Nos tomamos el tiempo para sentir. La banda ancha. Un espacio al que podés subir tu historia, tu comentario, tu reclamo. Porque tenemos espacio, tenemos aire. 448-2270. 448-2270. ¿Cómo llegamos hasta acá? La columna semanal de Mauricio Bertuzzi. Bertuzzi, ¿cómo estás? Buenos días, María. Muy buenos días, Juanse, y un saludo a la audiencia de la 103.7. Buen día, Bertu. ¿Cómo anda todo por allí? Bien, todo tranquilo acá, cerrando la semana. Sí, qué lindo, qué lindo. Qué raro que se hizo, acostumbrados ya a estas semanas cortas Sí. de las pasadas. Y la que viene también es corta, porque tenemos un Por feriado eso, y un por día eso. no laborable. Por eso. Bueno, les cuento Sí. que hoy la idea es conversar un poquito con una persona que se está encargando, o se ha encargado en la primera instancia de la recuperación de numerosos libros que se han destruido por la lluvia del pasado 7 de marzo en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Ujú. La inundación, todo el agua, el lodo que después fue circulando por las calles afectó muchísimo a la Universidad Nacional del Sur y sobre todo a la Biblioteca Central, que está como en una especie de subsuelo. Entonces han empezado a realizar tareas de recuperación de todo ese material bibliográfico que está allí, de toda esa documentación, y una de las personas que está participando de eso es museólogo, bibliotecario, y trabaja en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanidades del CEMPAT. Y bueno, fue uno de los primeros que llegó a Bahía Blanca para colaborar en las tareas de reconstrucción de esta biblioteca o de esta documentación. Se llama Sebastián Pérez Parri y estamos en comunicación telefónica con él para conversar un poco sobre qué es esto de recuperar archivos y cómo encontró los libros cuando llegó allí a Bahía Blanca. Buenos días, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Contanos, ¿vos fuiste convocado? ¿Fuiste como voluntario? ¿Cómo fue el tema de que llegás a Bahía Blanca a participar de este intento de reconstrucción del material que está allí en la biblioteca? Bien, la historia comienza con un contacto que tenía dentro de la biblioteca, especialmente María de los Ángeles Mesa, que es museóloga y bibliotecaria y es mi esposa, y también trabaja en CONICET. En este caso ella está en un instituto, el Instituto de Matemática, que tiene su propia biblioteca dentro de la Universidad Nacional del Sur. Así que sabía de primera mano, del minuto cero de la tragedia, cómo venía sucediendo todo el proceso. Por una cuestión de trabajo hemos quedado trabajando en ciudades distintas, como bien decía, yo estoy en Puerto Madryn y ella en Bahía Blanca, pero bueno, obviamente siempre estamos trabajando en conjunto, porque trabajamos en las mismas áreas. Si bien yo estoy en un instituto de ciencias sociales y ella de matemática, las problemáticas son comunes, ¿no?, a todos los libros y archivos. Así que ella me comentó enseguida de la gran pérdida de patrimonio que estaba viendo. Yo hablé con mis directivos y propuse sumarme a las tareas de rescate. Es como que el proceso de rescate patrimonial siempre tiene como dos momentos. El momento del minuto cero, donde hay que tomar medidas urgentes, muchas veces no se puede cumplir con todas las expectativas. Estas cosas siempre nos agarran por sorpresa, son eventos fortuitos, que si bien estudiamos en la carrera cómo se puede suceder el procedimiento de una tragedia por alguna cuestión climática, un incendio, lo que fuera, siempre nos agarra desprevenidos. Y bueno, hablé con mis directivos, ellos por suerte, bueno, muy, muy encantados con la iniciativa y de poder dar una mano, y me dejaron viajar, así que hice un primer diagnóstico, y bueno, y la verdad el panorama fue bastante desolador, peor de lo que me hubiese imaginado. ¿Y por qué es tan grave lo que pasó allí en Bahía Blanca este 7 de marzo con los libros? Sí, el principal problema, yo esto también lo veo más allá de la colaboración que estoy realizando. Ahora la semana que viene viajo nuevamente para una segunda etapa de trabajo. La situación principal que se dio es que, como bien comentabas vos, la colección patrimonial, toda la biblioteca completa, todos los libros estaban en un subsuelo. Y todas las bibliotecas de la Universidad Nacional del Sur tenían material en subsuelos. Entonces, obviamente, el agua siempre va a buscar el nivel más bajo, y la universidad está muy cerca del arroyo Napostá. Entonces,
este arroyo desbordó, habrán visto imágenes de la calle 12 de octubre, las que se veían imágenes aéreas, rápidamente podíamos observar de que iba a haber problemas con la biblioteca, porque ya el nivel del agua, como se veía en las imágenes, llegaba hasta la puerta de la universidad y obviamente empezó a filtrarse los subsuelos. Entonces, los libros quedaron 100% sumergidos en agua, principalmente lo que es la biblioteca central. Hay que destacar que la biblioteca central es como que tiene una sola biblioteca que centraliza varias áreas, pero también la universidad tiene otras bibliotecas, como te comentaba, la biblioteca de matemática donde trabaja mi esposa y la biblioteca de humanidades Arturo Marazo, que está en otro edificio a una cuadra. Pero si, como bien decías vos, la biblioteca central es la que tenía toda su colección en subsuelo. Entonces ahí el daño se calcula en más del 60% de la colección perdida. Y yo, cuando recién viajé a los pocos días del suceso, estaban trabajando en desagotar las instalaciones, ¿no? Esa fue la primera medida tomada, con bombas, tratar de sacar el agua del sótano, ¿no? Y después, con la ayuda de muchos voluntarios, que esto hay que destacar que han trabajado muchísimos alumnos de manera voluntaria desde el primer momento, en tratar de sacar los libros del subsuelo y ver cuáles podían llegar a ser rescatados y cuáles no. Ese 60% de volúmenes perdidos, ¿cuántos libros son aproximadamente? ¿Y están perdidos para siempre? Lamentablemente sí, perdidos para siempre. Estamos hablando, yo habré contado a vuelo de pájaro 10 contenedores de los que se usan en construcción, varios miles de libros, eran imágenes dantescas. Y las medidas que se tomaban para desechar libros era, en primer momento, tratar de identificar si muchas de esas colecciones estaban digitalizadas. Nosotros sabemos que, bueno, en las últimas décadas se ha avanzado mucho, sobre todo las universidades que tienen mucho material de tesis y publicaciones periódicas. Mucho de eso ya sale online, ¿no? Incluso muchas revistas han pasado solamente al formato online. Entonces, uno de los primeros criterios fue, si el material estaba disponible en línea, deshacerse del material. Quizás se podría haber rescatado, pero no había ni la infraestructura ni los recursos para hacer el rescate total. Entonces, lo que sí se priorizó fue el material histórico, libros que no estuvieran disponibles en línea o que por su antigüedad los hacía únicos e irrepetibles, o sea, con valor histórico. Entonces, si en un primer momento, creo que fue una medida acertada, porque si en un primer momento se hubiese intentado preservar la totalidad, a los pocos días, menos de 24 horas, ya el material estaba desarrollando hongos. Entonces se hacía inabarcable para cualquier persona cuidar el material. Entonces, se encontraban situaciones como, por ejemplo, siempre se recomienda en conservación, cuando uno está desbordado por la tarea y la fuerza de la naturaleza sigue su curso, con hongos, con deterioro del papel, insectos que pueden aparecer y se comen el papel, es congelar los libros, ¿no? Meterlos en freezer. Y bueno, lo primero que notamos es que no había luz, ¿no? La universidad estuvo unos 15 días sin luz y eso complicaba esto. Muchos profesores y empleados se llevaban los libros a su casa para congelarlos en su casa y ese material se irá a trabajar en otro momento. Yo, por ejemplo, ahora estoy viajando para trabajar con más detenimiento en libros que son de mayor valor patrimonial por el valor histórico y trabajar ahí, ¿no? Con la limpieza de los hongos, el secado. Algunos libros hay que volver a lavarlos con agua limpia, porque el agua no era agua limpia de lluvia, sino que esto era arrastrado por un arroyo, incluso aguas residuales. Entonces, bueno, es un trabajo que va a llevar varios años hasta que estas bibliotecas logren recuperarse. Lo que sí se apostó fue a tratar de que la pérdida de conocimiento del material bibliográfico no sea total, sino, bueno, se está trabajando con los inventarios para ver qué material se puede llegar a desechar y cuál es único, y bueno, poner todo el esfuerzo en los materiales que son únicos. Imagino que va a haber mucho de digitalización en ese proceso. Sí, tal cual. La digitalización es una gran herramienta, lamentablemente aún nuestras universidades nunca tienen los recursos necesarios, hay escáneres que digitalizan muchas páginas por hora, escáneres cada vez más profesionales. Después el almacenamiento de la información también es un problema,
porque imaginemos que toda la biblioteca hubiese estado digitalizada, pero como pasó también, muchos servidores se guardan en subsuelos, ¿no? Porque son los lugares que no son aptos para oficina, entonces ahí van siempre o los libros o los servidores. Y si se pierden los servidores es el mismo problema. Incluso peor, porque a veces hasta un libro mojado se puede recuperar y un servidor dañado no. Entonces hay que tomar también estos criterios de dónde hacer un resguardo en la nube, un backup, y también analizar con cuidado qué material es de importancia para la digitalización, porque no todo es relevante, mucho material con el tiempo, manuales y ese tipo de cosas, los que llamamos manuales de la literatura gris, que se van desactualizando rápidamente, no valen la pena. Pero sí, la digitalización hoy en día es una gran herramienta entre estos eventos, sobre todo porque hay que ver, ahí estamos trabajando con micólogos, es decir, los especialistas que estudian hongos, a ver qué grado de contaminación mantiene el libro después. Nosotros estamos trabajando siempre con alcohol al 70%, como se trabajaba con el COVID, no desinfectando todo, pero bueno, a garantizar de que si ese libro vuelve al usuario, el usuario no tenga ningún riesgo, sobre todo muchas personas a veces son sensibles a las alergias, bueno, que el material se pueda esperar a consultar físicamente. Y en caso de que el material esté muy dañado por los hongos, ahí sí, digitalizarlo para que esté disponible en línea. Les recordamos a la audiencia que estamos conversando con Sebastián Pérez Parry, museólogo, bibliotecario y archivero del CEMPAT, del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanidades, que está colaborando con la reconstrucción de la biblioteca y de los libros que quedaron bajo el agua allí en la Universidad Nacional del Sur a propósito de esta gran lluvia que hubo el 7 de marzo pasado. Compañeros, ¿alguna consulta para Sebastián? Sí, Sebastián, un poco fuiste explicando en partes cómo se hace este proceso de recuperación, pero bueno, también se entiende en lo que ibas diciendo que va a ser puntual de cada libro, va a llevar su tiempo y no se va a garantizar tampoco que todos esos libros que piensan que los pueden rescatar finalmente se puedan volver a utilizar, ¿no? Va a ser un proceso bastante largo. ¿Cómo se hace concretamente esto que se enjuaga, que se seca? ¿Cómo se hace todo ese proceso? Sí, tal cual. Es muy relativo a la tipología de material. Por ejemplo, uno como bibliófilo es amante de los libros siempre de tapa dura y encuadernación de cuero. Vas a ir ahí primero, digamos. Sí, y son los más difíciles de conservar. El cuero en menos de 12 horas ya desarrolla hongos. Es impresionante. Al ser una materia orgánica, es sumamente nutritivo para los hongos y para los insectos. Entonces, esos libros de tapa dura y encuadernación de cuero se separan y son los que se mandan a congelar precisamente porque es más rápido de lo que trabaja el hongo de lo que podemos trabajar nosotros. Después, las publicaciones periódicas, antiguamente, no tan antiguamente, una década atrás, siempre el investigador tenía la famosa separata, el paper. Cuando él publicaba un artículo, la editorial le mandaba una separata del artículo, ¿no? Para no tener el investigador que tener toda la revista completa. Después los investigadores se jubilaban y estas cajas con los papers se donaban a las bibliotecas y las bibliotecas los clasificaban. Esas separatas, hubo una época que salían con un papel que tenía un alto contenido de carbonatos de calcio. Es el papel laminado, ¿no? Papel ilustración. Muy bonito, más reforzado que el papel obra tradicional de los libros, pero ese carbonato de calcio al mojarse hace que las páginas se pegaban unas con las otras. Entonces, en esos casos hay que volver a lavar el material. En el agua, en una batea con agua limpia, puede volver a recuperar el material. Y después, es interesante, en mi caso profesional, obviamente todos los bibliotecarios estamos primero ante la situación de desolación, de despojo, pero después buscando herramientas para que no se vuelvan a repetir estos sucesos y ver cómo actuar, ¿no? Ese es principalmente mi interés en el trabajo también, más allá de la colaboración, cómo evitar, por ejemplo, yo veo lo mismo en las bibliotecas de Patagonia, que también se usan mucho los subsuelos y acarrean estos problemas, ¿no? Si hubiesen estado en un primer piso no hubiésemos tenido ningún problema. Entonces, a la par que se va estudiando cómo se desarrollan los hongos en distintos tipos de materiales, también ver cómo podemos mejorar la infraestructura. Lamentablemente siempre estamos con muy poco presupuesto, siempre nos acomodamos a como los edificios que nos dan. Como museólogo también lo veo, ustedes han visto muchos museos, por ejemplo, en casas históricas, en estaciones de ferrocarriles, que no fueron pensados para museos y se reciclan con esa finalidad. Y después el museo sufre mucho, las conservaciones sufren mucho porque no tienen
las condiciones ideales, las aberturas que necesitan, filtros ultravioleta, ventilación cruzada, ¿no? Una serie de aspectos que nosotros vamos aprendiendo y que, bueno, son parte edilicia, y las bibliotecas y los archivos lamentablemente siempre quedan un poco aislados de los grandes presupuestos y de las construcciones que son necesarias para evitar estas tragedias después. Uh-huh. Pero bueno, siempre se destaca eso, de que se pudo haber evitado, y bueno, tratar de trabajar a ver en cómo podemos hacer que se vuelva que vuelva a suceder algo como esto. Uh-huh. Sebastián, ¿es posible que un libro que contaminado contagie a otros libros y vuelve a un estante todavía con hongos o con algún microorganismo que pueda ser perjudicial? Sí. Tremendo es los hongos. A mí siempre, yo tuve unos años estudiando biología, antes de estudiar museología, tuve una materia que era precisamente botánica, y de todo lo que veíamos, lo que más me asombró y siempre me apasionan y me fascinan son los hongos, porque es un material sumamente resistente, puede estar inactivo, por más que nosotros lo limpiemos y el libro vuelva a la estantería, tranquilamente en algún momento ese libro puede volver a tener las características que necesita el hongo, y el hongo, por más que pasen 100 años, se puede volver a activar. Entonces esto va a requerir de lo que sería un monitoreo constante, de separar las colecciones, ¿no? Para que los libros que no fueron afectados nunca vuelvan a estar en contacto con un libro que fue afectado. Otra de las problemáticas que tuvimos es que se dio justo en otoño, y es el momento ideal para la reproducción de los hongos, por las condiciones que aumenta la humedad, la temperatura es ideal para el desarrollo de los hongos. Y cuando el hongo encuentra nuevamente las condiciones ideales, vuelve a reproducirse. Las esporas son muy difíciles de eliminar. Entonces, bueno, va a haber que hacer un trabajo que va a llevar varios años, ¿no? De limpieza, de estabilización. Yo casualmente, bueno, voy a estar trabajando fuertemente ahora, la próxima semana, en la biblioteca Arturo Marazo. En este caso, todos los libros afectados fueron los que estaban en la estantería inferior, porque no estaban en un subsuelo. Entonces el agua ingresó al edificio unos 30 centímetros, entonces en este caso es sencillo separar los libros mojados de los que no fueron mojados, y bueno, el edificio queda con la humedad impregnada, entonces hay que hacer mucho trabajo de ventilación del edificio. Ya tenemos, las condiciones han mejorado en estos últimos 20 días, ya hay electricidad, se han conseguido ventiladores para trabajar. Por ejemplo, se utilizaban todas las aulas del edificio mientras la universidad estuvo cerrada para distribuir los libros, y de esta manera evitar eso precisamente, ¿no? Que los hongos pasen de un libro al otro. Bueno, Sebastián, muy interesante el trabajo. Después nos seguirás contando más adelante cómo viene. Bueno, sí, estamos disponibles. Creo que, bueno, como siempre trato de rescatar de esta situación, es la solidaridad con otras instituciones, el trabajo entre profesionales colaborativamente. Hemos recibido mucho asesoramiento de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Humanidades y Letras, del ICOM, que es el Organismo Nacional de Museos, que han asesorado y han capacitado a los voluntarios, para que también, además de cuidar el libro, también tenemos que cuidar nuestra salud, que es otro problema. Bueno, como esto de utilizar los barbijos, guantes, a la hora de manipular el material. Bueno, estamos trabajando mucho en fortalecer eso. Ahora ya tenemos todos los elementos necesarios para el trabajo, así que bueno, esperamos que sea esta próxima semana una jornada ya más puntual sobre material específico, y bueno, siempre estar en contacto para contar cómo vienen las tareas. Gracias. ¿Bertu, algo más? Sí, dos preguntitas cortitas. Una, ¿sabés si siguen cerradas las bibliotecas allí en la Universidad Nacional del Sur hoy? Cada una tiene su propia dinámica. Por ejemplo, la que comenté de matemáticas está abierta, y la Universidad de Matemáticas tenía la particularidad de que su colección y su sala de lecturas estaban en el mismo nivel, así que no sufrió ningún tipo de problemas. Y esta sala de lecturas que tienen ellos la comparten para toda la universidad, ¿no? Para la Biblioteca Central. Así que bueno, la Biblioteca Central por el momento no se encuentra cerrada, pero la Biblioteca de Matemáticas está abierta, y la Biblioteca Marazo ya está a punto de abrir. Se ha posicionado muy bien como para recibir público.
Lo que sí, estas bibliotecas tenían sistemas informatizados para la solicitud de material, entonces uno tiene acceso a los catálogos en línea, pero no pueden dar cuenta de si ese material fue desechado o no. Entonces, Claro. Están funcionando, pero no pueden dar cuenta de todo el material disponible como estaba antes, ¿no? Entonces a veces las consultas se demoran y hasta poder encontrar el material solicitado. Pero sí, ya en una semana o dos van a estar abiertas las 3 en pleno funcionamiento y bueno, esperamos que en base a las solicitudes también se puede dar cuenta de qué material necesitan los alumnos. Tenemos que tener en cuenta que son bibliotecas especializadas para las carreras que se dictan en el lugar y eso también puede ser un diagnóstico para fortalecer. Si habían libros que se perdieron, pero son necesitados por los alumnos, a hacer compras en base a las solicitudes que se estén recibiendo a lo largo del año. Y la otra, ¿está estimado más o menos cuánto tiempo va a llevar normalizar la situación? Yo calculo que para el principio del año que viene van a estar normalizadas. Calculamos que los libros que se han llevado a los congeladores en el lapso de 6 meses se terminan de trabajar y para fin de año van a estar las bibliotecas con los inventarios actualizados y en pleno funcionamiento. Lo que sí hay que trabajar después es en cómo reponer el material perdido. Las bibliotecas, a diferencia de los archivos, tienen material publicado, quiere decir que es material editado, del cual existen más de un solo ejemplar. Entonces, en función de las necesidades de los alumnos, de los profesores, tratar de obtener fondos, va a ver que va a llevar un tiempo presentarse a proyectos. A veces hay convocatorias para ayuda a las bibliotecas y eso demora, pero hay que obtener un buen financiamiento ahora para tratar de que las bibliotecas vuelvan al nivel de volumen geográfico que tenían antes, y eso va a llevar un par de años más. Gracias, Sebastián, por el contacto con la radio de la Universidad del Comahue. Bueno, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos y bueno, quedamos en contacto para cualquier novedad. Estuvimos conversando con Sebastián Pérez Parry. Compañeros, sé que estamos ya sobre el límite, así que nos despedimos hasta el próximo viernes.